ahí tú mencionaste algo que me llama mucho la atención Mm, y que son plantas que en lo personal vine a ujú, conocer después de conocerte a ti, como que me llamó mucho la atención esto de las plantas epífitas ujú, y me gustaría que habláramos un poco de eso porque parte de lo que tiene hoy día tu vivero son en gran parte plantas de este tipo ujú. que yo supongo que tú utilizas para hacer los terrarios. Así es. Mira, el tema con las plantas epífitas fue para mí un descubrimiento tardío. Yo empecé a trabajar con ellas los últimos 2 años y más que nada, cuando mi primer acercamiento a ellas tuvo que ver con un tema muy estético. Ya las plantas epífitas en general son plantas pequeñas que no se pueden dar el lujo de generar grandes cantidades de biomasa en pocas cantidades de segundo porque están en un ambiente que las pone a prueba constantemente. Constantemente. En- Hablemos, detallemos mm, un poco qué son este tipo de plantas. Claro. Bueno, las plantas epífitas, que es un grupo muy ambiguo en general, que no tiene una característica científica, Claro, hace porque referencia a un hábito de crecimiento, exactamente. corresponden a las plantas que crecen sobre otras plantas, de preferencia sobre otros árboles. O ¿Ya? sobre una Exacto. superficie. Hay plantas que podríamos decir que son epífitas porque crecen encaramadas, no sé, no podemos hablar de plantas que crecen sobre el pasto, ¿cachai? Pero sí, por ejemplo, uno puede hablar de bacterias epífitas, lo que igual es interesante. En el caso de una bacteria epífita, parece como una exageración el nombre porque viven sobre las hojas, sobre los tallos, pero es un tipo de Claro, epifitismo al final. claro, porque están los endofitos que ¿Sí? viven dentro Y y los las exofitos, no, ectofitos. ectofitos, bien. Los Sí, ectofitos que viven fuera. En este fuera. caso, las plantas epífitas son un equivalente a los ectofitos. Exacto. Y básicamente las plantas epífitas pueden ser de tres grupos. Hay plantas que son exclusivamente epífitas, lo que significa que solamente pueden crecer sobre otro árbol. Hay plantas que son epífitas facultativas. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de De la una primera? planta exclusivamente epífita, bueno, las orquídeas son una planta que se conoce mucho por su epifitismo. En general, las raíces de las epífitas están muy especializadas para estar en el aire. Sí, Por lo mismo, es muy difícil que crezcan sobre tierra. exacto. ¿Ya? Y eso suele ser un miedo de la gente que cultiva orquídeas, Ujú. que dicen, se me salen las raíces de la maceta y en Sí, realidad eso es parte de la naturaleza de la planta. exactamente. Bueno, cultivar orquídeas en tierra es un desafío, siempre va a ser un desafío. Y esto pasa con muchas plantas, no solo con las orquídeas. Pero podemos ir a eso después, quizás, para no desviarnos. Después están las epífitas facultativas, que son básicamente plantas que eligen. Si pueden crecer sobre la tierra, lo van a hacer. Si tienen un árbol, lo van a hacer, dependiendo de cuánta luz haya, quizás. Si Ok. es un lugar que el dosel de los bosques no es tan denso, quizás prefieran crecer en la tierra para no estar expuestas a tanta luz. Serían híbridas, por así decirlo. Exactamente, y en ese grupo hay muchas bromelias, hay muchos tipos de filodendros, por ejemplo, el grupo de las Araceae en general son epífitas facultativas, porque muchas nacen en la tierra y después suben a los árboles y a veces por cosas de la vida la base se corta y crean... Que que son es- el tipo de plantas que se llaman como que son encamaradoras o Exacto, que plantas van escaladoras, y escaladoras. que en realidad nosotros las conocemos porque sabemos que no van a poder crecer adecuadamente sin un soporte. Exacto. ¿Cachai? Muchas de ellas no alcanzan la madurez si es que no tienen un soporte, la madurez en la hoja, y como todos los coleccionistas obviamente quieren tener las hojas más regias, puta, tiene que haber un soporte. Y después están las epífitas accidentales, que es un grupo muy interesante de plantas, que obviamente es un orden muy ambiguo, que corresponden simplemente a plantas que por X motivo llegaron a un árbol, ¿ya? Pasa mucho en el mundo de los cactus, donde las frutas son comidas por pájaros, y los pájaros hacen caca en los árboles, que de repente el árbol, o sea, el cactus germina sobre un árbol. En ese caso, es evidente que quizás el cactus estaría mejor bajo tierra, Exacto. pero logra vivir en un árbol. Y ahí se Que abre ya un es algo tema, accidental. es algo accidental, pero el hecho de que el cactus pueda enraizar en un árbol habla mucho de un rasgo que reúne a varias de las plantas epífitas, que tiene que ver con cierta vía de fotosíntesis, que es la vía de la fotosíntesis CAM, que es un tecnicismo. CAM es una sigla en inglés que significa Crassulacean Acid Metabolism. En español sería el metabolismo ácido Así de es. las crasuláceas. Y en este caso, la palabra crasulácea hace referencia al grupo en el cual se descubrió esto. Creo que se descubrió en el Calanchoe, si no me equivoco, o en la Crasula ovata, no estoy seguro. Pero hoy día tiene más que nada relación el tema de lo craso con lo que todos reconocemos como la suculencia, ¿ya? A veces pasa que la gente compra una planta en el vivero, reconoce la suculencia como un rasgo, ¿ya? Por ejemplo, compra una peperomia caperata, que es una planta muy común de vivero, muy antigua en Chile, y ven que la planta es crasa y piensan que es una suculenta y la ponen a exposición norte a Como pleno si sol, fuera, claro. exacto, y la planta muere. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué se parece tanto a estas otras plantas?
Y la verdad es que sí, o sea, la suculencia no es un rasgo tan común en la naturaleza. Creo que el 15% de todas las plantas manifiestan esta crasitud o suculencia. Y los cactus la tienen. Y también la tienen las peperomias. Cuando hablamos de este tipo de rasgos, Mm. físicamente se expresa como este tipo de hoja que no tiene mucha textura, ¿cierto? Que viene a ser como muy... Sí, o sea, a veces sí tiene textura. Es más que nada la característica principal Pero no es tiene venas. no tiene venas. En general, para mí, la característica principal cuando yo reconozco una de estas plantas tiene que ver con este almacenaje de agua en la hoja, ¿ya? Que precisamente es lo que hincha la hoja. La verdad es que no es solo agua, es agua y dióxido de carbono transformado en azúcares. En este caso creo que es ácido málico. Son hidratos de carbono. Ya. Que ahí es donde está ácido málico, Sí. la glucosa. Entonces es una mezcla de agua Exacto. y ácido málico y muy simplificadamente, la ciencia detrás de esto consiste en que la planta, a diferencia de las plantas comunes que hacen fotosíntesis vía C3, que de día O absorben, C4. o C4, que la C4 igual tiene un grupo también bien ambiguo, Sí. que las plantas normales, en teoría, absorben dióxido de carbono de día al mismo tiempo que hacen fotorrespiración. Exacto. Y en ese sentido sus estomas están completamente abiertos de día porque si no, no podrían hacer fotosíntesis. Las plantas que hacen fotosíntesis CAM tienen un desfase temporal en la cual de día hacen fotosíntesis, pero los elementos con los que combinan la luz que absorben los absorbieron de noche. En este caso, el agua y el dióxido de carbono. Claro, es un sistema de fotosíntesis con mucha más reserva. Exactamente. No es como una C3 que constantemente evapora agua. Exactamente. Está evaporando. Yo pienso y lo comparo que para mí las plantas C3 son como un motor. Es un motor que Claro. tiene un input constante de agua. Las Claro. raíces pueden llegar muy abajo, funcionan, son un vasoconductor que bombea y los estomas transpiran. Entonces es este movimiento todo el tiempo. Pero las plantas que hacen fotosíntesis CAM no hacen eso, porque al tener los estomas cerrados, no están en teoría moviendo nada a ningún lugar. Y por eso que tienen este tipo de suculencia. Exactamente. Que es donde Son guardan- básicamente reservas de ácido málico, hidratos de carbono y agua que fue absorbido en un momento diferente al cual se absorbe la luz. ¿Por qué? Básicamente, la luz junto con el sol es una amenaza de deshidratación si no estás en contacto con una reserva de agua. Por lo tanto, abrir los estomas es básicamente un suicidio. Por lo mismo, estas plantas tienen ciertas ventajas. También tienen algunas desventajas. En general, una ya la mencioné y es el hecho de que son plantas de crecimiento lento. No pueden darse este lujo, en el fondo, de crecer demasiado rápido porque no pueden, por un lado, sostener esto y, por otro lado, su cuerpo en sí es siempre un elemento que están dispuestos a sacrificar para continuar vivas. Son plantas que están sobreadaptadísimas a un ambiente. Y el beneficio, para mí, los dos beneficios que tienen principalmente en relación a esto, a los terrarios, es que por un lado son plantas que se desarrollan muy bien en ambientes con carencias de dióxido de carbono. ¿Ya? Estas plantas que normalmente yo estoy pensando en plantas CAM tropicales, ya hay plantas CAM que viven en ambientes súper áridos y al final hay mucha gente que asocia el CAM a lo árido, Claro. pero en realidad habría que asociarlo más que nada al clima adverso más que a lo árido. Estas plantas que viven en la selva viven en un ambiente donde todos quieren consumir dióxido de carbono, todos quieren consumir los nutrientes del suelo, todos Hojas quieren muy consumir la grandes, luz. Claro. Hay una pelea por los tres grandes pilares de la fotosíntesis. Entonces, por un lado, absorber dióxido de carbono de noche es una estrategia para salirte de la fila de la gente que quiere hacer fotosíntesis de día. Exacto. Y segundo, de noche, al haber más humedad y al también haber un cese en el calor, probablemente los suelos liberan más dióxido de carbono. Hay una probabilidad también de que las bacterias, los microorganismos en general estén en ese momento liberando más que de día. Y por otro lado está el tema del agua, ¿ya? Que es algo clave. Si yo soy una planta que crece sobre un tronco, voy a depender mucho de la cantidad de humedad ambiental que yo puedo absorber. Más que del agua que haya disponible. Exacto, en el es que suelo. no hay agua disponible en el suelo. Entonces, evidentemente, el agua es un recurso muy valioso. Ese es un detalle muy interesante que es que este tipo de plantas que serían del tipo suculenta, ¿cierto? Sí. Con este tipo de hoja, requieren una humedad ambiental crítica, por así decirlo, o mínima para poder tomar agua. Sí, Porque sus raíces no están preparadas para eso. Exactamente. Básicamente la raíz respira, pero no absorbe agua. o sea, la raíz... Muchas veces estas plantas tienen dos tipos de raíces. Hay una raíz que sirve como soporte y en ese sentido es una raíz muy fibrosa Sí. Que se ve mucho en los Casi helechos. como liana. Sí, casi como liana. En el caso de los helechos a veces es como una serie de pelos muy duros que se agarran con uñas, garras y dientes a lo que puedan y que no absorben agua necesariamente.
pueden hacerlo. En general lo hacen si es que la capa es muy gruesa y se puede, acumular agua o ácido húmico, lo que sea que pueda acumularse en ese lugar. Pero también tienen raíces que están pensadas solamente para absorber humedad ambiental. También tienen formas en las hojas o formas en las estructuras que no son hojas, tallos o las mismas raíces que permiten este tipo de recolecciones. Pero en general todas están especializadas en su ambiente en eso. En el caso de la orquídea está este órgano del velamen, que es muy conocido, que es básicamente una capa de raíz muerta sobre la raíz viva que permite almacenar agua o oxígeno dependiendo de lo necesario. La gente le teme al velamen, de hecho dice como, las raíces están secas y la cuestión. Son así, estas plantas viven en ambientes de esta forma. Pero ¿por qué nos preocupa? Queremos cultivarlas en macetas. ¿Por qué queremos cultivarlas en macetas? Porque no podemos cultivarlas en troncos, la humedad es demasiado baja. Simplemente la planta, su estrategia, no es suficiente en un ambiente como este. Por lo mismo, pasa mucho que hay gente que de repente tiene esta idea de que hay plantas que son como traicioneras. Por ejemplo, las peperomias. Dicen, no, bueno, no rayéis la peperomia porque la podéis matar. No le eches agua encima porque se le van a pudrir las hojas. No, a esta planta siempre se le pudren las raíces. Bueno, todos esos problemas están derivados del hecho de que las plantas no crecen en ambientes de este estilo. Lo que tú estás haciendo es adiestrarla, básicamente. Exactamente, tú quieres hacer un entrenamiento, intentar adaptarla a que crezca en tierra. Pero la mayoría de las peperomias son plantas que son epífitas. De hecho, están las epífitas y están las xerófitas, que ya es como un extremo de plantas que crecen sobre roca y con una radiación solar horrible y soportan todo eso sin deshidratarse, ¿cachai? Entonces, nuestros problemas tienen que ver con eso, con no entender el ambiente del cual vienen estas plantas, ¿cachai? Para mí, el terrario, volviendo a todo este tema de por qué ocupo plantas epífitas, es una oportunidad de devolverlas a un ambiente, primero con una humedad muy alta, ¿ya? En la cual las plantas pueden absorber la humedad ambiental. ¿Por qué me interesa que la planta absorba humedad ambiental? Porque muchos problemas de los terrarios tienen que ver con sustratos sobrehidratados, sobreregados, que pueden volverse anaeróbicos a la larga. En general, en un espacio cerrado, todo lo que sea bacterias anaeróbicas o microorganismos anaeróbicos es muy peligroso porque pueden rápidamente dar vuelta al ambiente y transformarlo a su favor, eliminar todo el oxígeno de base y generarlo en su reino en el fondo. Entonces yo tengo diferentes técnicas, sistemas para tener sustratos muy aeróbicos, pero eso siempre pone al límite la cantidad de agua que yo puedo introducir. Como hay poca agua disponible en el sustrato, en general el efecto que intento generar es más que nada una atmósfera muy húmeda y un sustrato más que nada seco. Para eso tengo mis secretos. Pero más allá de los secretos, el hecho de tener una atmósfera muy húmeda y un ambiente muy seco es para mí una oportunidad de devolverle a las plantas este ambiente que es precisamente el ambiente que predomina en las plantas que son epífitas.